La ciudad de las sombras. En la ciudad de Lumbria, una metrópolis en decadencia gobernada con mano de hierro por el dictador Hugo Aranda, la esperanza se había convertido en un recurso escaso. Las calles estaban llenas de miedo y desconfianza, y cada rincón del peligroso barrio de San Pedro contaba historias de lucha y desesperación. Entre los habitantes de San Pedro, David, un profesor de historia, soñaba con un futuro diferente. En su trayectoria eran más de 20 años al servicio de la educación con el anhelo de que uno de sus estudiantes algún día llegue al poder y desde allí logre cambios significativos. En sus clases David hacía análisis de lo que estaba sucediendo en el Imbria y eso le había originado muchas dificultades con las autoridades que constantemente lo sometían a interrogatorios y le tenían interceptadas todas sus redes sociales. Un día publicó una foto de atropello hacia uno de sus estudiantes por parte de la policía y fue esperado al llegar a su casa y fue fuertemente golpeado. Días después de su recuperación solo pensaba en que ya no podía hacer nada y tenía que escapar de la ciudad. David no estaba solo en su deseo de escapar de Lumbria. Compartía sus anhelos con 3 amigos cercanos que, aunque tenían profesiones distintas, compartían el mismo sueño de libertad. Pamela, una doctora valiente y comprometida que trabaja en uno de los principales hospitales de la ciudad, se ponía muy mal cuando no podía atender de manera adecuada a sus pacientes por la falta de recursos y medicinas y no se podía acostumbrar a tener que decidir quién vivía o moría. Carlos, un ingeniero de sistemas talentoso con habilidades para entrar a diferentes redes, había sido compañero de David en la secundaria y le incomodaba la publicación de noticias falsas y la alteración de video. Para justificar las acciones del gobierno, y Ana, una periodista decidida a desenmascarar la verdad oculta bajo el régimen dictatorial. David y Pamela habían sido amigos desde la infancia, pero en medio del caos de la ciudad, su amistad se había transformado en algo más profundo. Sin embargo, su relación se veía constantemente amenazada por la vigilancia del régimen. El primer reto que enfrentaron fue encontrar un momento de paz para confesar sus sentimientos. Una noche, mientras se refugiaban en una clínica abandonada, David le confesó su amor a Pamela. En ese momento, prometieron protegerse mutuamente y encontrar una forma de escapar juntos. La creciente presión y el peligro constante lo llevaron a una crisis de fe. Una noche, después de un enfrentamiento con los guardias del régimen, Carlos decidió que debía rendirse. Fue David quien lo convenció de seguir adelante, recordándole que la lucha por la justicia y la libertad y por un futuro mejor era más importante que su miedo. Juntos, encontraron la determinación para seguir adelante. Mientras planeaban su escape, el grupo se topó con un obstáculo mortal. En una operación para conseguir suministros y documentos falsos, Ana fue capturada por las fuerzas del dictador, quien publicó por todos los medios la foto de Ana y fue llevada a una cárcel de máxima seguridad donde fue interrogada y al no hablar y delatar a sus amigos fue fusilada delante de todos los reclusos. A pesar de los esfuerzos desesperados de David, Pamela y Carlos para rescatarla, la muerte de Ana dejó una cicatriz profunda en el grupo y generó temor de llevar a cabo el plan. Ellos ya no podían en nada, ya que en las noticias se publicó que había una lista de ciudadanos que estaban en investigación por tener relaciones con la difunta, como una estrategia para fomentar el temor. Al pasar de los días ninguno de ellos fue interrogado, lo que aclaró sus mentes y fortaleció su determinación de escapar y llevar su historia al mundo exterior. El día del escape finalmente llegó. Utilizando los conocimientos de ingeniería de Carlos, las habilidades médicas de Pamela para mantener a raya las dolencias que los debilitaban y la astucia de David, lograron infiltrarse en la base de operaciones del régimen. Sin embargo, fueron descubiertos debido a que Pamela en su pasado había mantenido una relación amorosa con Joaquín, quien en ese momento era un teniente del régimen, y al verla la saludó por su nombre, el cual no era el que estaba en los nuevos documentos que ella portaba y que acababa de presentar. La confusión de esa situación generó que Carlos utilizara una bomba de humo y se desató una feroz persecución por los canales del drenaje que conducen a las afueras de la ciudad. Heridos y agotados, lograron abrirse paso hasta la frontera de la ciudad. Con profundas cicatrices tanto físicas como emocionales, David, Pamela y Carlos llegan a la frontera, la cual estaba en máxima alerta. Es así que durante unos días no lograron su objetivo y les tocó dormir en la cañería, ya que el gobierno había publicado sus fotos por toda la ciudad. Carlos empezó con un fuerte resfriado y malestar general, lo que preocupó a Pamela, ya que en medio del escape perdió los medicamentos que había listado en caso de emergencia. Con los días su enfermedad se agravó y eso obligó a David a salir a las calles. Cuando escuchó una alarma, David se paralizó de miedo y fue ayudado por Lina, una de sus estudiantes que estaba muy agradecida, ya que años atrás David había ayudado a su familia, que la estaba pasando bastante mal. Ella lo llevó a su casa, donde todo el mundo se alegró mucho al verlo y le mencionan que pensaban que había sido asesinado con un grupo que habían intentado escapar. David les comentó lo sucedido y que su angustia era Carlos en su mal estado de salud y Pamela, que no había probado alimento en varios días. Lina de inmediato buscó a varios amigos que habían sido alumnos de David y organizan un plan para ayudar a Carlos y Pamela.
David en un principio se opuso por lo peligroso que era el plan y que si los descubrían tendrían grandes consecuencias. Ellos le comentan que conocen perfectamente la zona y que sus familias van a crear una distracción para lograr el rescate de Pamela y Carlos. Inmediatamente comienzan a realizar llamadas para dar información de dónde ubicar a Carlos, lo que genera que algunas zonas queden con una vigilancia mínima, donde generan un pequeño conflicto entre los habitantes que llama la atención de los guardias que por disolver el conflicto abandonan sus lugares, lo que ellos aprovechan para rescatar a Pamela y Carlos. El plan de escape después de unos días ya no era solo de ellos, varias familias desean un mejor futuro para sus hijos y ven en David el líder que puede denunciar las injusticias del régimen en el exterior. Es así que durante varias semanas comienzan a construir un túnel para pasar la frontera. El problema es que no saben qué hacer con la tierra ya que los controles del régimen son muy fuertes. Pamela propone que los escombros, tierra sean llevados al hospital a una parte donde se pone en cuarentena a los enfermos y que los integrantes de las Fuerzas Armadas del régimen evitan. Llega el día del escape, los nervios están al 100. Según el plan debe haber una distracción en el centro de la ciudad. Los jóvenes se comienzan a concentrar en puntos estratégicos en silencio, de repente se comienzan a desnudar e inician a correr por todos los caminos que llevan a la plaza central, de repente se comienzan a abrir todas las puertas y comienza a salir muchos habitantes permitiendo el escape de los jóvenes. En tanto Pamela, David y Carlos inician su travesía en el túnel, de repente escuchan las sirenas, gritos, ruido de carros que llegan a la frontera. Los patrullajes se incrementan y uno de los soldados descubre un hundimiento de tierra y comienza a pitar. Inmediatamente llegan refuerzos que inician a excavar y dan con el túnel. Enseguida traen a los perros y ellos ingresan al túnel. Carlos aún tiene problemas para respirar y disminuye su paso. David lo toma de los brazos y lo arrastra cada momento. El ladrido de los perros es más fuerte. Pamela grita a David, ¿es Carlos o somos todos? Piensa en todas las personas que nos ayudaron adelante. Carlos se incorpora y llegan al muro final. David utiliza dinamita para abrir una brecha en el muro pero no alcanzará a dejar una distancia adecuada y el estallido los afecta. Heridos, aturdidos por inercia siguen hacia adelante. Cuando logran abrir los ojos ven una luz y unos cascos rojos de la Cruz Roja que le dicen bienvenidos, sabíamos de su plan de escape por un mensaje que llegó. Pamela comienza a reír, lo logramos, pudimos escapar del Umbria.